TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Tengo, como siempre, un placer de compartir este espacio con usted. Hoy hablaremos de los debates en campañas electorales. ¿Para qué sirven los debates? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué papel juega la crítica política? ¿Y cuál la propuesta? Hablaremos también, por supuesto, del primer debate presidencial que se llevó a cabo el pasado 6. ¿Quiénes propusieron el formato y la producción a la que, por cierto, aludieron algunos candidatos? Uno de ellos respecto al tiempo y otro de ellos respecto al acercamiento de tomas. Es decir, también las preguntas y los tiempos. ¿Cumplió este primer debate presidencial con sus propósitos? Vale la pena la reflexión porque vimos el debate del debate y en muchos medios de comunicación había pues más calor que incluso en el debate de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué intentaremos aquí? Más luz y menos calor. Quédese con nosotros, vamos como siempre con nuestro reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Althusser define las palabras de la lucha política e ideológica como armas, explosivos, calmantes y venenos. El autor franco-argelino dice que toda lucha de clases puede a veces resumirse en la lucha por una palabra. El conflicto entre la teoría política y su puesta en práctica quizá tiene su origen en el discurso político. Por un lado, la ciudadanía no siempre tiene el interés de escuchar a sus candidatos, pues le es difícil entender su discurso, cargado muchas veces de tecnicismos, cifras, estadísticas o frases inocuas y publicitarias. Por otro, el discurso no siempre corresponde con la práctica real, incluso suele ser diametralmente opuesto. Situaciones todas en las que el ciudadano común se pierde y desinteresa fácilmente. El ideal democrático exige una ciudadanía comprometida políticamente, conocedora de sus opciones, capaz de reflexionar, analizar y libre de elegir, más allá incluso de preferencias partidistas, el bien común. De políticos que expongan sus plataformas de manera coherente y accesible y vinculen su discurso con la realidad. Además, claro está, de plataformas, medios, herramientas y oportunidades equitativas para hacerlo. En este sentido, los debates y el contraste de propuestas en el espacio público constituyen una piedra angular de la construcción democrática, sobre todo en periodo electoral. Así lo entiende el IFE y ve en los debates presidenciales una herramienta fundamental para fortalecer una ciudadanía informada sobre las propuestas que los diferentes partidos políticos defienden de cara a la elección del próximo 1 de julio. El pasado 6 de mayo se realizó el primer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República, en el que se plantearon preguntas alrededor de 4 ejes centrales: economía y empleo, seguridad y justicia, desarrollo social y desarrollo sustentable. Cada uno de los aspirantes tuvo 2 minutos para responder a los cuestionamientos, así como 1,5 minutos para réplicas y medio minuto para contrarréplicas. Los debates presidenciales transmitidos a través de los medios electrónicos son un ejercicio característico de la comunicación política democrática. Nacidos en los años 60 en los Estados Unidos, ocupan hoy un papel central en casi todas las democracias, pues constituyen uno de los mejores canales para exponer, comparar, discutir y analizar las ofertas partidarias y conocer mejor a nuestros candidatos. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
Aquí estamos con ustedes en Voces de la Democracia. Le doy la bienvenida a la doctora María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. María del Pilar, qué gusto como siempre. Gracias, María Elena, para mí. Gracias por estar aquí. También está con nosotros el doctor Alberto Aziz Nasif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Doctor, qué gusto. Gracias. Gracias, muy amable por la invitación. Vamos a hablar pues de los debates. Platíquenos, ¿para qué sirve un debate electoral? ¿Cuándo surgen? ¿Qué importancia tienen en quien pretende convencernos con sus argumentos y con la crítica política para obtener nuestro voto? María del Pilar. Gracias, María Elena. Un gusto estar con el profesor. Gracias. Así que además lo escuchaba yo el día del debate, después del debate. Muy buenos comentarios, por cierto. ¿Cuándo surgen los debates, María Elena? Casi todos tenemos el referente muy inmediato del debate Nixon-Kennedy. Pero los debates surgen en Suiza en 1948. Es un ejercicio democrático, sobre todo en estos ámbitos de democracia mucho más cercana a la ciudadanía, más directa, podría yo decir, y que particularmente se enderezan en ese momento a poder generar este ejercicio de afianzamiento democrático, pero además con otra segunda finalidad, el poder poner a la ciudadanía en conocimiento de cuál es un diagnóstico cierto del estado de la administración, desde luego en la cabeza de uno o de otros que en seguimiento con esta situación de gobierno venían presentando. Un diagnóstico que, al menos en el caso de Suiza, eran ejercicios democráticos sumamente serios, en donde con todos los elementos se ponía, repito, sobre la mesa, este es el estado de la administración actual y estas serían las soluciones que eventualmente se podrían aplicar para la corrección de ese gobierno. Mucho más en el fondo que en la forma. Sí, totalmente. Ya en el año 60, que es este debate muy conocido entre Nixon y Kennedy, obviamente la forma toma una importancia. Claro, y que es radicalmente a cuántos 18 años de distancia. Verdaderamente vemos cómo los mass media cumplen un papel importantísimo en esto que hoy en día, en el siglo XXI, tiene todo un marketing de imagen y desde luego de un referente psicológico que solo la comunicología, lo mismo que la antropología y estas disciplinas, pueden visualizar de cara a el impacto que un mensaje puede tener y sobre todo la imagen, el referente, ¿no? Este análisis de contenido que tiene también el referente de cómo nos presentamos ante la sociedad es algo que también impacta y la forma se sobrepone al fondo. ¿Cómo la ves tú, doctor? Bueno, yo creo que la división que se puede hacer para iniciar, en efecto, la democracia desde tiempos remotos, incluso bueno, la democracia moderna, si nos queremos ceñir a eso, pues siempre ha estado vinculada a los debates. Los parlamentos son espacios de debate, pero ya de forma más centrada, digamos, la propuesta de los debates, sobre todo en los regímenes presidenciales, se concentra fundamentalmente, ¿no?, en el cara a cara entre 2 o 3 candidatos. Y creo que, como dice María del Pilar, en efecto el debate Nixon-Kennedy inaugura una época, porque fue la primera vez que en televisión, todavía televisión blanco y negro, ahí estaba ya presente, y creo que lo que impactó mucho en ese debate pues no fue tanto la argumentación o el pulimiento de los temas, sino la apariencia de los candidatos. Eso fue lo que finalmente, ¿no?, criticaban, que Nixon no se había rasurado, sí, que estaba sudando mucho, sudaba, en fin, y que Kennedy fue mucho más fotogénico y que le dio eso una ventaja muy importante en una elección muy cerrada, si recordamos ese 1960. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo modificó? Y el impacto sí fue muy importante. No se sabe exactamente cómo modificó, porque la elección ya venía muy cerrada, pero parece que sí le ayudó a Kennedy, ¿no?, junto con las maniobras que hicieron después en Chicago, con el voto ya directo en las estructuras territoriales, pero sí fue como un antecedente fundamental, digamos. A partir de ahí, bueno, pues los medios, sobre todo la televisión,
fue como el espacio fundamental y como señalan algunos de los estudiosos, ¿no?, fundamentalmente Castells, pues los medios se fueron apropiando propiamente de la política, y en el centro de eso pues quedaron los debates, las campañas, los rating, las encuestas, es decir, todo un conjunto de instrumentos que ahí de alguna manera empezaron. Digamos que 60 marca ese punto, y la campaña de Obama en 2008, con las redes sociales, marca otra perspectiva diferente. Podríamos decir que es la llegada de la televisión y su poder, digamos, plenamente en la batalla electoral o en la contienda electoral, hasta la llegada de Obama y las redes sociales y su propio poder, es decir, para hablar de la influencia de los medios. O sea, fundamentalmente algunos de los presidentes en Estados Unidos, después de este debate del 60, decían eso precisamente, que cuando les preguntaban qué es lo que ha cambiado en la vida política, y entonces ellos decían, fundamentalmente lo que ha cambiado es la presencia mediática. Ustedes, los medios, la televisión, la radio, los diarios, pero sobre todo la televisión como el eje articulador que trae consigo pues el marketing, las encuestas, es decir, todo este modelo que es muy norteamericano y muy diferente al modelo europeo. Si lo vemos nosotros estamos mucho más cerca del modelo norteamericano que del modelo europeo. Y la diferencia fundamental es el tipo de campaña, los espacios que tienes, por ejemplo, la compra. Nosotros ya no tenemos compra, pero tenemos campañas todavía muy largas, una spotización terrible, que eso es la crítica fundamental al actual modelo después de la campaña de 2007. Entonces, la diferencia es que en Europa tú tienes, en algunos países, pues 2 o 3 semanas máximo, en donde les abren la televisión y entonces ellos saben exactamente de forma equitativa cuáles son los espacios que van a tener, y no pueden comprar tiempo, no pueden salir, no pueden hacer spots, y lo único que tienen son los debates, 2 o 3 debates, como sucedió en Inglaterra hace un año, como sucedió ahora en Francia, la segunda vuelta. ¿Cuál fue el momento más importante, no solo de la segunda, sino de la primera? El debate entre Hollande y Sarkozy, que de alguna manera fue un cara a cara, 2 horas y media, en donde se dijeron de todo y en donde la gente pudo apreciar de forma muy precisa, sin estos formatos rígidos, quién era quién y qué propuestas traía y cuáles eran los fuertes y los débiles de cada uno de los candidatos. ¿Qué debemos esperar los electores de un debate? ¿Hasta dónde la crítica política? ¿Hasta dónde el espacio para la propuesta? A mí me parece, María Elena, que en este vínculo que no solo o no podemos visualizar el debate solo como una estructura, sino como un formato, sino tiene que vincularse con esta bilateralidad del derecho de libertad de expresión y por el otro lado de acceso a la información. ¿Por qué? Porque el debate es el momento concreto en el cual el candidato, los candidatos están verdaderamente, repito, proponiendo soluciones específicas, claras, viables y factibles, así en esa cadenita, para que los ciudadanos, los electores, podamos verdaderamente tener opciones. ¿Por qué hablo de libertad de expresión y acceso a la información como este derecho bilateral? Nosotros en este debate vimos todavía, de hecho en sí mismo, el acuerdo general del Instituto Federal Electoral, en donde, como ya lo anunciabas tú, participaron representantes de cada uno de los candidatos. Verdaderamente vemos un formato completamente cerrado, como una camisa de fuerza, quizá muy propio de una democracia o de lo que puede concebirse como una democracia todavía transicional, ¿no? No estamos muy seguros que la libertad de expresión, aun cuando claramente está constitucionalizada en el artículo 6º y tiene límites también sumamente precisos, lo mismo que en tratándose de la libertad de expresión consagrada en el artículo 138.1p del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de no erosionar, de no desgastar la imagen de los otros, de generar diatribas, ofensas, descalificaciones, es muy claro, y sin embargo pareciera que todavía quienes representan y los mismos candidatos no están ciertos que ese respeto de la libertad de expresión se va a dar. ¿Por qué? Porque todavía en este debate del 6 de mayo, pudimos presenciar estas descalificaciones que se quedan en el aire sin mucho sustento. ¿Por qué? Porque también el formato es tan reducido en tiempo, es verdaderamente, podría yo decir,
hasta irrisorio, como 2 minutos, claro, 2 minutos te van a servir para explayarte verdaderamente en todo lo que implica, en la eventualidad, una situación, el estado de la cuestión en este momento en el tema de seguridad. Nosotros sabemos que el tema de seguridad es tan amplio, tan profundo, que tiene tantas aristas, María Elena, que obviamente en 2 minutos ¿qué se puede decir? Y además ¿qué se puede proponer? Si no son solo ocurrencias e ilusiones que el electorado, desde luego, que presenciamos muchos ciudadanos, no solo de ciertas situaciones, sino el grueso de la población estuvo muy interesada en el debate. Yo ayer regresaba en taxi y el taxista me dijo, vi el debate. Y entonces sabemos que la población está interesada, pero 2 minutos no sirven. ¿Qué podemos esperar? Cuando tú me preguntas qué podemos esperar, hijo, tendremos que esperar que verdaderamente estos representantes para el debate del día 10 de junio se pongan a racionalizar todo esto que sucedió, no banalizarlo, no llegar al lugar común de esta situación que parecía tan intrascendente de una presencia femenina, pero que se volvió así en trending topic, como dicen por ahí, ¿no? Y consecuentemente que tienen que racionalizar, no importa cuánto tiempo estemos frente al televisor, no importa cuánto tiempo estemos también escuchando en la radio el debate, que sean debates verdaderamente sustantivos. El profesor Asís, útiles desde para luego. El electorado. Así es, porque de otra manera no tienen mayor porvenir. Ya el doctor Asís hacía alusión al debate entre Sarkozy y el señor Hollande, en donde verdaderamente se saca todo, pero se saca todo con documentación, y que obviamente ellos tienen también consagrados la libertad de expresión, que tiene límites, sí. En un momento tú, que además son los límites que nosotros tenemos, si en un momento tú estás transgrediendo la línea de lo que implica esto que denominan la verdad, ¿no? Que también la verdad puede ser una causal de erosión, tal como lo ha sentenciado incluso el Tribunal Federal, la Corte Federal Norteamericana, respecto de situaciones políticas en donde se tiene de por medio que decir la verdad también implica, en términos propiamente de lo político y de la política, un estándar de erosión de lo que implica tu honorabilidad y tu credibilidad, ¿no? Entonces deben de ser muy sensatos, diría yo. Vale la pena platicarle a nuestro auditorio sobre este acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determinan las reglas para la celebración del primer debate y aspectos generales del segundo debate entre la candidata y los candidatos al cargo de presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. En efecto, se formaron 2 mesas. Una mesa de representantes que surgió el 23 de marzo del año 2012, representantes de la candidata y de los candidatos a la presidencia de la República, y otra mesa técnica para ver toda la logística y todo en materia de producción. Estas personas le hicieron una propuesta muy concreta, es decir, los representantes de los candidatos en materia técnica y sobre todos los detalles del debate que el Instituto Federal Electoral aprobó. Yo les preguntaría a ustedes, este diseño, pues efectivamente es muy preciso sobre fecha, lugar y hora, duración, temáticas, las reglas y dinámica del debate, cada minuto, lo que sí podía hacer la Cámara, lo que no podía hacer la Cámara, etcétera. El 1:30 para la réplica, los 2 minutos de exposición. Doctor, ¿qué te parece a ti el diseño que se dieron los propios candidatos para este primer debate? Bueno, creo que la reglamentación sobre el debate de alguna manera faculta al IFE para la organización del debate. Pero el IFE, de alguna forma, como ha sucedido en muchas otras áreas, digamos, de sus facultades, mete a los partidos, en todas las comisiones están los partidos, entonces ahora pues son los representantes de los partidos los que van a esta convocatoria, y ellos son los que acuerdan de alguna manera las reglas del debate, en lugar de que el IFE diga, bueno, pues nosotros tenemos esta propuesta y como árbitro, Instituto Federal Electoral, vamos a trabajar por esta línea, llegar a un acuerdo con ellos, pero no, fundamentalmente ellos se ponen de acuerdo y entonces tratan de hacer, en efecto, una serie de arreglos y de mecanismos de exposición sumamente estrechos y rígidos, ¿no? Incluso es difícil porque la cantidad de temas que se plantearon en tan poco tiempo, pues como que no ayuda, digamos, a que se queden las ideas, las tesis, las propuestas, ¿no? Entonces uno se tiene que ir a las estrategias de los candidatos, pero ellos fundamentalmente aquí lo que vemos es una estrategia
como de protección a los candidatos, es decir, en donde no se vean sumamente afectados por el debate. ¿Por qué? Porque hemos visto que la historia de los debates presidenciales en México, pues sí tiene incidencia. No es un causa-efecto automático, es decir, el que gana el debate no necesariamente gana la elección, pero sí hay una serie de movimientos y de impactos de estos debates. Sobre todo frente a los indecisos, sobre todo frente a los indecisos y sobre todo porque son pequeños momentos fuera de todo el circo, digamos, de las campañas y la espotización ahora de los medios. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, 94, yo el otro día estaba volviendo a ver el debate, ¿no? Y entonces uno se queda con la idea de que Diego fue muy bueno en el debate, o sea, esta argumentación del abogado que está ahí arrinconando, ¿no?, contra las cuerdas, tenía a Zedillo y a Cárdenas. Y eran otros tiempos, por supuesto, y eran otros momentos, pero los tiempos, le decía la conductora, Maite Noriega, tiene usted 8 minutos para responder, ¿no? 8 minutos, imagínense ahora, o sea, 4 veces más de lo que tuvieron ahora. De lo que se dieron ellos. En este formato. Y entonces vi a Diego, y bueno, ya no es tan sorprendente, pero en ese momento, visto en cadena nacional, el primer debate presidencial, pues fue muy impactante. Si uno ve los argumentos ahora, bueno, pues le dijo a Zedillo que era un buen chico de 10, pero que en democracia no andaba muy bien, y le dijo al ingeniero Cárdenas que su posición siempre obstinada de ir en contra de todo y ser muy destructivo, cosas que ahora sonarían como a cuento de Caperucita Roja, pero que en ese momento eran muy, muy impactantes, y entonces sale el debate y Diego es el gran ganador. Sube mucho en las encuestas y luego ahí misteriosamente desaparece. Hay otro debate en este contexto que es Diego y Andrés Manuel en el año 2000 con López Dóriga como moderador, que prácticamente ni interviene. Ese sí es un cara a cara, un debate en donde Diego lleva un conjunto de documentos y López Obrador lo va desmontando y lo va desenmascarando de una forma terrible, y él con su argumentación de abogado, y López Obrador con una suerte como de decir, usted es un agente que se vendió y es un aliado de Salinas y ha hecho esto y le dieron estos premios, y el otro le demostraba lo contrario. O sea, lo desarma totalmente en un debate que tampoco, creo que fue alrededor de 1 hora, un poco menos, pero también fue de muchísima confrontación. Esto fue el antecedente del año 2000. ¿Qué recordamos del año 2000? Más que los debates, aquella reunión, ¿no?, que sale aquí de que no la fue foto, debate. Que no fue debate, estaban hoy, los 3 candidatos y Fox con la terquedad esa del hoy. Que luego lo y cuando uno lo vuelve a ver, dice, efectividad. qué tipo tan necio, pero eso pues le ayudó y lo relanzó, digamos. Eso, y qué recordamos de la Bastida. Usted me dice, le reclama a Fox, ¿no? Mariquita, y me dice no sé qué cosas, ¿no? Y entonces Fox le lanza ahí toda la batería. Pues va a decir que somos groseros o que lo tratamos mal, pero no hemos sido ni rateros, ni corruptos, y entonces le sale el golpe, ¿no?, el tiro por la culata. Y eso es lo que recordamos. De ahora, ¿qué vamos a recordar? Bueno, pues además de la edecán, vamos a recordar la foto al revés de López Obrador, o el encuadre, ¿no? Forma. Miren esto, y la toma aparece. estaba hasta aquí. Exacto. Y cosas de ese tipo que eran totalmente absurdas. O sea, acababa ¿Se el tiempo. impuso la forma sobre el fondo? Desde Siempre los debates es decir, cómo dicen las cosas, con qué contundencia, cuál es la cercanía y la credibilidad que puede despertar el emisor con su enunciado. Eso es lo fundamental. Es decir, no importa tanto lo que diga, sino es lo que hizo, cómo lo dice. Cuadri no tenía ningún amarre, nada que perder, ¿no?, salvo ganar el registro, el 2% para el panal, y entonces pues nadie lo peló, él jugó en una cancha aparte y se fue colando y generó muy buena impresión, construyó, digamos, una imagen que no tenía y le dio, digamos, al panal ahí los votos, ¿no? Hay que recordar que, bueno, pues eso es también una burbuja que hay que ir desinflando, ¿no? Cuadri, el ciudadano frente a los políticos. Era el menos ciudadano, es el menos independiente. Un voto por Cuadri es un voto por el Bester Gordillo, hay que decirlo así, ¿no? Pero cuando se le da el ganador... único partido gremial
que está prohibido incluso por al la señor regla. Quadri, es porque el electorado o aquellas personas que respondieron a la pregunta concreta de quién ganó están valorando más, digamos, la no crítica política, el no ataque y sí los contenidos y sí las propuestas, o qué lectura tendríamos que darle a esa, digamos, percepción de que es el ganador. A mí, en lo personal, me parece que Quadri presentó una imagen muy fresca, sí falaz, ¿no? Porque se exponía como el no candidato político. Ciudadano, ¿no? Descalificando como políticos a los tres que estaban con él, y consecuentemente esta posición de frescura con un lenguaje también sumamente accesible para el ciudadano, obviamente también impacta, ¿no? Que es esto lo que dice el maestro Asís, en el sentido que yo como receptor del mensaje, ¿cómo lo estoy verdaderamente integrando? ¿Se parece más a mí? Sí, claro, Dirían eso claro. Ahora, electores. ciertamente está detrás, y los medios de comunicación también ya se han encargado de decir, bueno, ciertamente el registro está de por medio, el panel si no remonta al umbral de votación, consecuentemente se va. Y ahora vemos que en las encuestas Quadri tiene 4 puntos, ¿no? Lo cual del 1 o el punto 0 y tantos que tenía, pues ya es una gran ganancia. No, a mí me parece que sí, sigue siendo la forma, ¿no? Cómo te presentas, incluso en los spots tú lo ves, ¿no? El debate fue el corolario, fue la conclusión de toda esta spotización que Acción Nacional, voy a hablar de los 2 principales, porque el discurso de Andrés Manuel fue el mismo discurso reiterativo que ha estado utilizando desde siempre, ¿no? Entonces ya en el momento crucial vuelve otra vez a la mafia del poder, aun cuando no lo dice, pero la cúpula, la forma, el mensaje y las señalizaciones que hace, todo su mensaje corporal vuelve a ser exactamente el mismo que había venido utilizando. En el caso de la señora Vázquez Mota como del señor Peña Nieto, son 2 discursos que obviamente se ven confrontados otra vez en la forma, no en el contenido. Tanto los spots que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral no baja cuando se dice por parte de Acción Nacional Peña Nieto miente y después lo cambia por no dice la verdad, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es este juego de formas que seguramente quien estudia comunicación lo sabe perfectamente bien? De cara a esta erosión y a este calor, como tú dices, de la señora Vázquez Mota, con una cierta tonalidad, un Peña Nieto se presenta como se presentó el día del debate, de manera sumamente pulcra, impecable y sin alterarse ante la descalificación, salvo un solo momento, que es el que todo el mundo visualizó y dijo, no, ya, se enojó, lo hizo enojar. No, él está, digamos, en esta actitud de tranquilidad para decir y presentarnos, incluso en el debate, y te lo puedo asegurar que lo va a volver a hacer el día 10 de junio, con esta actitud de yo no me altero, yo sí soy apto para gobernar, yo sí tengo los elementos, yo sí, ¿no? Entonces, son elementos que en el mensaje televisivo, que es lo que está realmente jugando, obvio, nos impacta, y en el caso del señor Quadri, remonta por esta naturalidad y por esta frescura con la cual se presenta. Incluso el lenguaje, ¿no? Incluso después del debate, cuando se le hace la entrevista en relación con la edecán, que les pasa las letras, y él dice, no, bueno, pero ¿cómo no? Aunque se haya enojado mi esposa, pues sí, después tuvo que reconocer, ¿no? Que sí había. Claro, es esto, ¿no? Es esta frescura que, desde luego, fue pues obviamente satanizado por los demás candidatos, la forma como Ledecán se presentó. Y estos actos de frescura que la ciudadanía siempre tenemos, mujeres, hombres, en relación con un cuerpo estético, obviamente quienes somos los electores decimos, sí, ¿no? Está bien. Centran las miradas. Claro. Vamos a darle la palabra a nuestros ciudadanos y vamos a regresar con este análisis sobre lo que se vio, lo que no se vio, los mensajes que nos enviaron los candidatos y la pregunta central, ¿cumplió o no sus propósitos? La pregunta que le hicimos a algunos de nuestros encuestados, ¿acercan los debates a los candidatos a la presidencia con los electores? ¿Cumple ese propósito? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Sí, claro que sí. Ayer fue muy... porque nos damos cuenta de lo que proponen y además también nos damos cuenta de que la gente le señala sus errores o sus mentiras, ¿no? Entonces, pues es bueno que lo conozcamos,
porque nos pueden vender una imagen, pues todos los candidatos van a decir que son muy buenos, que saben hacerlo, que son inteligentes, que tienen respuestas, pero pues así cuando se confrontan, pues es cuando uno sabe realmente cómo son, un poquito, ¿no? O sea, la televisión no permite una comunicación, ¿sí? Sería el estar en contacto con las comunidades, permitiría el acercamiento con los electores. Viendo los debates y el postdebate de sus asesores, creo que tienen más idea los asesores, ¿no? de que los mismos candidatos de lo que están diciendo. Ninguno de los candidatos contestó concreto, todos dijeron lo que iban a hacer y nunca dijeron cómo lo iban a hacer. A pesar de que el formato lo habían aprobado los 4 candidatos, no es el más adecuado, por un lado, por el otro resulta pues un poquito trucado, ya que todas las preguntas, como hemos conocido, pues las sabían ya los candidatos. Entonces, no hay realmente un debate real, porque pues es como un examen en la escuela que ya el alumno sabe las respuestas. Los debates son importantes porque dan más información a los ciudadanos y en muchas ocasiones pues permiten hacer la comparación entre propuestas. Incluso las actitudes o comportamientos de los candidatos en los debates son importantes. Yo creo que favorece mucho también a los indecisos, ¿no? Los que están como esperando quién es el mejor candidato, ahí tienen forma de conocerlos, porque pues muchos de ellos en realidad no los conoce uno, entonces creo que sí favorece a los debates. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Alberto Asís, nos dice uno de nuestros ciudadanos, es que sirven los debates porque nos dicen cómo son. ¿Nos dicen cómo son los debates, los candidatos? Bueno, yo creo que sí hay una forma de contraste importante. Lo que no se permite en toda la campaña mediática, si nosotros vemos que ahora son 3 meses, solo 2 debates, vamos a decir, solo 4 horas de esos 3 meses va a haber un debate y va a haber 20 millones de spots, pues el contraste es fundamental. Creo que sí nos dice bastante de cómo son los candidatos, de cómo reaccionan, de cómo argumentan, de cómo se mueven, digamos, en una situación complicada. Y podemos ver cada una de las estrategias, ¿no? O sea, todo el mundo tenía... o existía, no sé si todo el mundo, pero existía una percepción de que Peña Nieto era muy malo para los debates. Después de lo que le sucedió en la FIL, ¿no? Es decir, que cuando sale de un medio controlado, de un ambiente agradable, de confort, ¿no? De sus spots, en donde él es el super candidato y todo está controlado, de sus actos de masas, de acarreados, en donde pues no pasa nada y él llega y dice y firma el compromiso, a estar ahí y que lo estén impugnando otros 3, bueno, en este caso otros 2 porque Gabriel Cuadri no lo tocó ni con el pétalo de una rosa, lo cual también es un poco sospechoso, pero en fin. Creo que él había dicho que no iba a hacer campañas de miedo ni campañas de lodo, negativas, y empieza el ataque, o sea, él empieza y se presenta y dice que este gobierno es muy malo y las cifras y tal y tal. Bueno, él iba, no a hacer la propuesta, sino a hacer el ataque porque sabía que la estrategia de Andrés Manuel y de Josefina claramente iba en contra de él. Entonces, en lugar de quedarse en la propuesta, pues él salió a la ofensiva, digamos, ¿no? Y entonces su estrategia era esa, ver cómo salgo lo mejor librado. Y la expectativa era tan baja que, finalmente, pues sí, perdió el debate según todas las opiniones y las encuestas o los sondeos que se han hecho, pero no lo perdió de forma tan contundente, es decir, no es así como, no fue un knockout, como dicen en el box, sí le dieron varios ganchos al hígado, y él también pudo dar algunos golpes, entonces lo mantuvieron. Creo que la estrategia de Josefina, pues era presentar esta parte como un ataque al puntero, era claramente esa una perspectiva, y tratar de explicar un poco más la contundencia de su supuesto mensaje y diferencia. Creo que esto logró lo primero, más o menos, es decir, fue contundente con las cifras que presentó del mal gobierno en el Estado de México, transparencia, calidad, competitividad, educación, etcétera, pero no fue tan contundente en saber
presentarse como yo diferente. ¿Qué es lo diferente? O sea, más bien es como la continuidad de los gobiernos panistas. Creo que esto es lo que también le ha pesado mucho. Hay una herencia ahí muy fuerte que la ha hundido un poco en la campaña, además de errores, además de mala suerte y de otras cosas que le han ocurrido. Y Andrés Manuel, pues era un poco esta perspectiva de una herencia muy fuerte, muy cargada, muy negativa, una carga negativa del 2006 y de todo lo que fue el movimiento postelectoral del 2006, que venía de muy atrás. Entonces él venía como en un proceso de corregir errores, reconciliarse, plantear esto de la república amorosa, en fin, que era muy, muy polémico, pero que le iba quitando negativos. Y entonces, cómo iba a presentarse era una oportunidad también para presentar su plataforma, sus ideas, o para lanzarse contra el puntero. Y bueno, creo que él eligió lanzarse contra el puntero y fue el que más claramente se salió del formato, ¿no? Porque le hacían preguntas y usted, por ejemplo, hoy hay un momento en donde le dicen, ¿qué opina del actual modelo económico? ¿Y cuál es la alternativa o cuál es la crítica? O sea, era una pregunta, le pusieron la pelota para que metiera el gol y él no lo hace. O sea, él traía una estrategia muy armada, es decir, yo voy contra Peña Nieto y les voy a decir quién es Peña Nieto. Entonces no le hace caso a la pregunta, no pela la pregunta y se lanza otra vez, ¿no? Y no habla de la alternativa que significa un cambio o un acento diferente al modelo económico que hemos vivido en el país en los últimos 25 años. Esto creo que fue, bueno, él valoró y dijo es más redituable golpear al puntero y desenmascararlo supuestamente, que posicionar una tesis que probablemente voy a tener otras oportunidades de hacerlo y esto no voy a tener otra oportunidad de hacerlo. Entonces fue muy duro y creo que tuvo momentos muy importantes y momentos, creo que su mejor momento fue cuando le revira Peña Nieto y le dice, usted cómo habla de honestidad, si ahí está Ponce, ya está el señor de las ligas, y ahí hay, ¿no? Le dice, pues sí, pero está en la cárcel y el otro pasó por la cárcel, y usted que ocupó el mismo puesto, está aquí. ¿Te parece el momento más importante? Se me hace el golpe más fuerte que le pudo dar, la contundencia. Además, pues ya la otra cosa queda más polémica, el gasto sobre los medios y la televisión. O sea que le dice, usted ha pagado tanto, le dijo, y eso fue una buena respuesta de Peña Nieto, le dijo, si la televisión hiciera presidentes, usted ya sería presidente, Andrés Manuel, no solo porque lo que ha gastado, sino por todo lo demás. Bueno, ahí eso es lo que está ahorita en debate, que están presentando cifras de cuánto han gastado y de cómo, de alguna manera, los medios y las televisoras pues modulan y modelan toda esta situación. ¿A qué nos lleva en suma, yo creo, esto? Creo que nos lleva fundamentalmente a ver que la ventaja enorme de Peña Nieto en las encuestas, ¿no? De 15, 20, 8, lo que tú quieras, tiene que ver con esta inflación mediática, fundamentalmente, porque a la hora que tú lo ves, en términos de igualdad de circunstancias, pues no es ni por su carisma, ni por su liderazgo, ni por su propuesta. Es la maquinaria priista por un lado y la inflación mediática que ha tenido, es decir, la exposición que tuvo como gobernador en horarios AAA todos los días en los principales noticieros del país. Eso es lo que le da la paradoja a esta elección, supuestamente muy equitativa, estrenando un nuevo modelo después de la reforma de 2007 y que ubica a Peña Nieto por encima de los demás en un arranque que él va pues 20 puntos adelante o 15 puntos adelante. ¿El debate modificará esa posición? El debate creo que modera esa situación. ¿Los acercará? Y puede ser que los acerque. Yo ayer escribía en el Universal que con unos 4 o 5 debates de estos creo que cambiaría el resultado radicalmente, porque ubicaría en una situación de mucha similitud a los candidatos y entonces ya serían otros los criterios de elección frente a esa. Esa es una hipótesis que yo ¿Coincides con la hipótesis de Alberto Asís, María del Pilar? Sí cambió la percepción respecto del candidato del Revolucionario Institucional, desde luego. Sí, yo no coincido en ciertos golpes que se le pudieron haber dado a Peña Nieto, porque me parece que eran 2 contra 1, ¿no? Y consecuentemente también los más media están
focalizando que son 2 ataques a un solo frente y consecuentemente, bueno, hay pérdidas en Acción Nacional que ya entró la Armada y la Fuerza Aérea. Sí. El día de ayer fue clarísimo que ya 2 declaraciones del señor presidente de la República y también del señor Bruno Ferrari, que obviamente también estaban abonando a remontar otra vez la imagen de la candidata de Acción Nacional. Entonces, todo esto es una continuidad, ¿no? Es una historia que se va generando día con día y obviamente en el déficit, en esta valoración que el maestro Asís hace respecto de sí cambia, en la medida y podría cambiar más, y yo comparto ya no su hipótesis, sino ya lo estamos validando, que en la medida que haya mayor número de debates en donde los candidatos se expongan con cifras, con pruebas, en ese momento obviamente la situación los coloca ahora sí en un plano de equidad a los 4 candidatos. Quizá en esto la valoración final, quién sabe cómo le iría al señor Cuadri, ¿verdad? Pero al menos entre estos 3, que tienen particularmente todo un andamiaje, todo un ejército a su servicio para poder remontar en esta elección presidencial, sí, estoy segurísima que desde luego que generaría más equidad, porque obviamente con más tiempos, además, mucho más flexibles, como sucede en el caso de Francia. Si nosotros vimos el debate Hollande-Sarkozy, él, quien modera, también está un tanto expectante de solo contabilizar los tiempos y que en estos tiempos haya también este principio de equidad. En la medida que esto sea así, sí estoy segurísima que, y comparto la hipótesis del maestro Asís. Del acercamiento. Yo nomás haría un comentario, una réplica. Una réplica, está bien. 30 segundos. La equidad creo que tiene que ver también con el conjunto de los gastos, es decir, cuando uno ve la campaña de Peña Nieto, no solo aquí, sino en todo el país, es apabullante la cantidad de anuncios espectaculares, bardas, todo esto que ya le contabilizaron como que se está pasando o ya se pasó el gasto de campaña, ya rebasó los topes. Esto creo que tiene que ver con una mala fiscalización, ¿no? O con una deficiente fiscalización, ¿no? Que está rompiendo la equidad en este sentido. Entonces, era tan imponente la campaña de Peña Nieto que creo que el ataque de los 2, de Josefina y de Andrés Manuel en contra de Peña Nieto, no se vio así como 2 contra 1, como él todo el tiempo, es que están 2 contra mí, porque era contra el gigante, pegarle al gigante, entonces eran los otros 2 que le estaban pegando, pero en el contexto general, porque se podía haber sobreactuado y entonces la gente se hubiera puesto del lado de la víctima, él se hubiera podido victimizar, ¿no? Es decir, me están atacando y son 2 contra mí, ¿no? Pero no sucedió esto por la gran cantidad, la espectacularidad de la campaña Peña Nieto, que es impresionante. Vale la pena, Alberto, aclararle al auditorio 2 puntos importantes, porque cuando le reclaman los partidos opositores al PRI, ustedes están gastando más, ellos dicen, bueno, es que yo recibo más porque tengo mayor número de diputados en la elección anterior. Es decir, la bolsa de recursos públicos le toca un poquito más al PRI. Sí, pero hay un monto que no te puedes pasar, aunque tú tengas más recursos. Eso, vale la pena aclararlo. 50 millones o y luego un poco más, un poco menos. Y luego la fiscalización que empieza después de la elección. Claro, y que no tiene ninguna consecuencia. El tema es ese, esas son las reglas que se han aprobado, es una ley que debe de acatarse, si no es cuestión de criterio. El candidato que se pase los gastos, ¿no? Claro. Se le retira, aunque haya ganado, se le retira su cargo. Esa entonces, no es la regla. Se cuidarían muchísimo de pasarse el tope. Exactamente. Entonces, que los propios legisladores se pasan el tope, pagan la multa y les sale mucho más barato, ¿no? Vamos a escuchar ahora a los universitarios. ¿Consideras los debates presidenciales una práctica democrática? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Permiten saber la opinión y lo que piensan los candidatos y te permiten formarte una idea sobre ellos y pues algunos detalles de sus principales propuestas. Es necesario la discusión para conocer el punto de vista de lo que están ofreciendo los candidatos y me parece que el diálogo, el reconocimiento, conocer realmente las posturas y realmente qué es lo que dicen en situaciones límite, eso es importante. Una práctica democrática sí, pues porque fomentan la deliberación
la confrontación entre propuestas, pero un formato como el que tenemos actualmente para el debate es complicado. Pues no de la manera en que lo hicieron, porque realmente ya preparar las preguntas, las respuestas, pues para mí eso no es un debate, la verdad. Pues yo consideraría que sí, con todo y que se hayan hecho los planteamientos de ayer de ataques y demás, pues nos permite como para aclarar paradas los proyectos que representan cada uno de los candidatos y finalmente ver las propuestas que traen y las diferencias, los contrastes que se pueden hallar entre uno y otro candidato. Sí, cuando los candidatos se dedican a hablar acerca de las propuestas y no cuando se dedican a atacarse unos con otros. Sí, porque es un espacio donde pueden mostrar sus propuestas, evidenciar a los otros candidatos, no sé, debatir. Ay, claro, debate. Sí, compartir propuestas con el público. Híjole, pues sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo pidió y pues está bien que se haga, ¿no? O sea, al menos se hace la pinta, pues, ¿no? O sea, la imagen de que sí se va a hacer la finta, más bien, ¿no? Pues hacer creer a la gente de que sí le están haciendo caso y ya, por eso considero que está bien hacerlo, ¿no? Ya es otra cosa si hacen lo que hablan. Más que una práctica democrática, pues fue una manera de demostrar pues la poca preparación que se tiene, la mala organización que hubo, los tiempos, los temas, que se revolvió uno con otro en la réplica, la contrarréplica, las respuestas de los otros candidatos, y donde tuvieron todos la oportunidad de pues mostrar sus propuestas y no lo hicieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Aquí estamos de regreso en el debate del debate del debate. María del Pilar, ¿qué te hubiera gustado ver que no viste? Ya para cerrar el balance de este primer debate y nos vamos hacia el segundo. ¿Qué te hubiera gustado ver que no viste? ¿Qué te hubiera gustado escuchar que no escuchaste? Hijo, sí, imputaciones, pero imputaciones fundadas. Imputaciones documentadas. Más documentos. Sí. Y sobre todo un acto de verdadera racionalidad por parte de cada uno de los candidatos. ¿En qué sentido, María Elena? Yo desde que vi el formato en el acuerdo general he generado una especie de diseño, podría yo decir, que yo deseara o deseo que fuese el que se implementara. ¿En qué sentido? A mí me parece que una situación seria, así como los debates en Suiza, tendrían que ser, primero, un diagnóstico de cómo estaba la administración del Estado hasta el momento del PRI. Una evaluación respecto de los 12 años que lleva Acción Nacional y entonces sí, en ese corte hacer verdaderas propuestas con una cirugía muy fina, una cirugía estética que deje al Estado como la modelo y consecuentemente en ese momento yo me quedaría satisfecha porque me parecería un ejercicio serio, solo en ese sentido. Eso fue lo que me faltó ver. Me parecen bien ciertas imputaciones que se hacen, sobre todo si están documentadas, pero como el formato es tan cerrado tampoco hay posibilidad de una verdadera defensa porque entonces esto se convierte en una retórica y en una retórica de flashazo, ¿no? En donde sí se queda ahí la imputación y descalifica que algo quedará, ¿no? Que ese es el lema que estos señores utilizan. El fondo y de la forma que te hubiera gustado de la forma ver. Mucho más naturalidad, ¿no? Todos hemos coincidido en que ustedes, los medios, los académicos, en que el formato es muy cerrado, es muy pequeño en todos los sentidos. Y entonces cuando alguien está argumentando, se está pasando de los dos, se cierra el micrófono y de hecho la cámara cambia por completo al que sigue. Incluso la dama que estaba como moderadora, obviamente, pues gracias, ¿no? Gracias, aunque seguía hablando. Y esto también implica para nosotros, quienes estamos del otro lado de la pantalla, una imagen que no es lo suficientemente completa, ¿no? Lo mismo, estos paneos se llaman, que se hacen, que ni siquiera los hubo, ¿no? Solo es la cama directa. Tomas fijas. Exacto, la cama no acercamientos, directa. No nada. No, lejanos. Entonces todo eso le quita también el grado de espontaneidad y de naturalidad con la que nosotros, los ciudadanos, queremos ver a quienes están. Cuando el maestro Asís decía, tú le preguntabas, ¿nos muestran cómo son? Sí, nos muestran cómo son. Pero en esta rigidez tampoco les permiten un parámetro de movilidad que también nos muestren, en estricto sentido,
cómo son, ¿no? Que sería el propósito. Para ti, Alberto, ¿qué te hubiera gustado ver que no se dio y escuchar? Bueno, creo que la situación del debate de alguna manera es, yo creo que una de las partes fundamentales del discurso político. El discurso político es estratégico y la estrategia va a desacreditar al contrario. Creo que eso es lo fundamental. La expectativa por el formato era tan baja que cuando terminó el debate yo escuché a varios colegas y a varios periodistas decir, vaya, pues estuvo mucho mejor de lo que me lo esperaba, porque finalmente ellos empezaron a romper un poco el formato y a salirse de esa rigidez. Creo que lo que me hubiera gustado y que se puede hacer para el segundo debate es, en términos de la producción, pues una serie de cámaras mucho más abiertas, es decir, cuando uno está hablando, que me muestren qué están haciendo los otros, cómo se están comportando, cómo están recibiendo lo que el otro está diciendo, que cuando uno presenta una foto, un documento, pues que se abra la cámara lo suficiente. Que haya acercamiento al documento o a la foto. Exacto, o sea, una cosa mucho más flexible que ahora con la tecnología se podría hacer de forma importante, podrían aparecer los rostros de los otros mientras el otro está hablando, o sea, se podrían hacer una serie de ajustes fundamentales. Hacia la apertura más que hacia el cuidado. Claro. Sí, hacia la apertura. Creo que nos muestren en efecto, porque una parte para decir cómo son, pues es cómo están reaccionando los otros. Ya me imagino la cara que estaba poniendo, ¿no? Peña Nieto cuando le estaban diciendo eso, o la cara de Andrés Manuel cuando le estaban diciendo eso, o la cara de Cuadri. O no la cara, tal vez el otro está hablando y este está buscando el siguiente papel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y todo eso dice algo. Todo eso dice algo. Y entonces estábamos como en los viejos formatos de los informes presidenciales, cuando en este país, ¿no?, el presidencialismo era imperial, ¿no?, en donde pasaban 1000 cosas en el Congreso. Oías a veces los gritos, a veces ni los oías porque la producción era tan estrecha y cerrada que nunca se movía el enfoque, ¿no? Y abajo estaba una trifulca tremenda, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que podría mejorarse. ¿Qué creo que les falló? Bueno, les falló, es decir, cuando tú das un golpe y lo das bien dado, creo que tienes que seguir por esa estrategia. Y si la estrategia de Andrés Manuel era esa, pues creo que tenía mucha tela de dónde cortar. Es decir, seguir con el caso Montiel, que es un caso de impunidad, ¿no?, que durante años Germán Dehesa nos lo recordaba en su columna todos los días, y Montiel, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está el caso Moreira, que es un caso, ¿no?, que era gente muy cercana a Peña Nieto, ¿no? El caso Ulises, el caso Marín, es decir, hay tela de dónde cortar. Creo que las críticas, hay personajes que se beneficiaron por su ausencia. La crítica a Cuadri, alguien le hubiera podido decir, oiga, usted y su relación con el Bester Gordillo, el Bester Gordillo tal, y habla de educación y de evaluación cuando el magisterio tal y tal, y el dinero que recibe y la opacidad en las cuentas. Dirías tú. Pues sí, es decir, ya finalmente si él llegó y se posicionó, pues es un competidor por lo menos de imagen. Y creo que al no mencionar al Bester Gordillo y toda la problemática que encierra, ella salió ganadora. Y al no mencionar a Felipe Calderón, nadie habló de los 50,000 muertos o más, de estas víctimas de la estrategia del crimen contra el crimen organizado. Creo que Felipe Calderón salió ahí campante, como dice Lorenzo Meyer, pues ha de estar brindando porque nadie lo tocó. Ni siquiera se mencionó, no se habló de eso, se fueron hasta Salinas y entonces teníamos ya como una referencia histórica, ¿no?, en los años 80 y 90, pero la actualidad creo que no se trató suficientemente. Creo que el segundo debate puede permitir esta situación, es decir, los temas que ya van a ser temas más políticos, más acotados. También creo que esto del tiempo, uno dice, bueno, 2 minutos en televisión pueden ser muy pocos, pero pueden ser mucho tiempo también, ¿no? Cuando uno ve el debate del 94, 8 minutos tenían. Es una vida. Era, una vida. Sí, una vida, era como para que le cambiaran al canal, ¿no? Me voy a poner en la posición de Lupita, nos quedan 2 minutos, yo te quiero preguntar finalmente, María del Pilar, viene el 10 de junio, tu recomendación para aquellos representantes de los candidatos para que el segundo y último debate que coordina el Instituto Federal Electoral cumpla con sus propósitos
para los electores? No generar tantos candados, ¿no? Poner temas verdaderamente cruciales. Si va a ser el mismo tiempo el que van a acordar, pues que verdaderamente 120 minutos, eso está claro. Temas muy cruciales, el de seguridad pública a mí me parece necesarísimo, el de pobreza, vivienda, salud, que son temas esenciales en la situación que vive nuestro país y que obviamente ya en esto podrán sacar la evaluación final de cómo se han ido comportando. Si yo quisiera hablar de salud, pues obviamente está la parte de el señor Horcasitas cuando estuvo al frente. ABC. Así es, el caso ABC, y hay una serie de elementos que propiamente en la temática pueden irse abonando en esta evaluación que yo decía, retrospectiva, actual y desde luego prospectiva, ¿no? Tu recomendación porque es son esa saldos, ¿no? Son saldos. 10 de junio, la tuya, 10 de junio, Alberto. Sí, creo que una cosa muy importante son el tipo de preguntas. Es decir, cuando tú haces una pregunta tan general como las que se hicieron el domingo pasado, bueno, pues te quedas en una situación en que cada quien puede contestar lo que quiera. Cuando tú planteas y dices el tema, mire, el combate a la pobreza, son estos los modelos que se proponen. ¿Cuál de los tres? Mire, habla usted de mercado interno, esto es el mercado interno, estas son las opciones, ¿usted por cuál se pronuncia? Cuando algo más dices, cerrado, combate más al preciso. crimen organizado, tal. Sobre reforma, fíjese que reforma política, estas son las iniciativas que hay. Sobre reforma de medios de comunicación, esto se ha planteado, esto, ¿usted qué va a hacer en concreto sobre este punto específico? Es decir, de alguna manera centrar la pregunta para que el candidato pueda contestar y tenga que contestar sobre esas perspectivas que ya están avanzadas, porque no estamos empezando de cero en los temas fundamentales que ahí están pendientes en el Congreso, casi todos, ¿no? Pues atentos, el próximo 10 de junio en Guadalajara será el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Ojalá hayan escuchado este programa y atiendan las sugerencias de nuestros invitados. Gracias, doctora María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctor Alberto Asís Nasif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sí, esas gracias, doctor. Gracias, María. Nos vemos después del segundo debate, ¿verdad? Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.